Empecemos hablando sobre el origen histórico del tridimensionalismo jurídico. Esta visión nació en la década de 1940 en Argentina y su creador fue el maestro Carlos Cosio. De ahí es tomada por el brasileño el maestro Miguel Rell, estableciendo una primera concepción en el sentido de que la conducta humana intersubjetiva es el propio objeto de conocimiento de los juristas, donde se encuentran presentes como elementos unitarios las normas y los valores, en la cual se coloca en el centro de la experiencia jurídica la vida humana social. Desde esta concepción, la estructura del derecho está compuesta por tres objetos heterogéneos, interrelacionados, que conforman una unidad donde cada uno es indispensable para definir el derecho. Por lo tanto, su definición es el resultado de la interacción dinámica de la vida humana social, de los valores y de la norma. En otras palabras, la regulación valiosa y obligatoria de la vida humana social. Ahora, como veremos en la imagen, el derecho cumple así una doble función. Protege la libertad de cada ser humano dentro de un contexto social y asegura también que dicha interrelación personal no atente contra el interés social y contra el bien común. Todas las conductas humanas intersubjetivas pueden ser valoradas y normadas jurídicamente. El derecho se nutre de la vida social normada, integrando los valores. En cuanto a la nomenclatura del objetivo a estudiar, Miguel Rell utiliza el término dimensión para indicar la cualidad o posición de algo en función de una cierta perspectiva o plano de análisis, entendiendo dimensión como un proceso cuyos elementos o momentos constitutivos son hecho, valor y norma. Pero ahora hablemos de nuestro país. ¿En qué momento llega esta teoría a nuestro Perú? Bueno, en nuestro país esta teoría tiene su origen en 1950, cuando en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, un joven estudiante llamado Carlos Fernández Cesarego presenta una tesis de bachillerato titulada Bosquejo para una determinación ontológica del derecho, en la cual expone una nueva teoría para comprender el derecho, la que más tarde recibiría el nombre de teoría tridimensional del derecho. Ahora hablemos de los autores más representativos de esta corriente filosófica del derecho. Carlos Cosio, nacido en San Miguel de Tucumán el 3 de febrero de 1903, en Buenos Aires, Argentina. Fue un jurista, abogado, filósofo del derecho, militante universitario reformista y profesor argentino. Dentro de sus principales obras está la concepción de la teoría ecológica del derecho. Su obra fundamental es Ideología y Derecho, desarrollada a partir del concepto de fenomenología de la sentencia, del proceso de interpretación del juez y de la comprensión del derecho, sus aspectos ideológicos y el trasfondo de clase del derecho liberal capitalista. En la revista La Ley, Cosio explicó que lo que realizan los jueces afectan a todos y cuanto de lo que hacen permanece oculto, tanto para ellos como para los demás sujetados por sus decisiones. Es decir, todos estamos implicados en lo que hacen los jueces, buenos o malos, y no tan solo por lo que pudiera percibirse a primera vista, sino mucho más porque todos ellos, día a día y hora tras hora, hacen algo por la derecha o por la izquierda, y también por la democracia o el totalitarismo, al gravitar sobre la vida social en forma específica, como agentes del derecho. Miguel Rell, nacido en 1910 en Brasil, fue un jurista, filósofo, académico y político brasileño. Miguel Rell fue profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de Sao Paulo, la institución de la que más tarde recibió el título de profesor emérito. Como erudito fue conocido en América Latina y en Europa continental por sus obras en el derecho y la filosofía. Miguel Rell es considerado como el principal arquitecto del actual Código Civil de Brasil. Tuvo la intención de unir el carácter normativo de la ciencia jurídica con sus condiciones históricas y sociales, en una síntesis muy peculiar. Asimismo, se interesa en resaltar el carácter ético de los conceptos jurídicos.
Una de sus más importantes aportaciones teóricas es la denominada teoría de la tridimensionalidad dinámica, que establece una relación entre hecho, norma y valor, y que aplica en sus análisis de los conceptos fundamentales del derecho y del Estado. Rell ha ejercido también una notable influencia en la filosofía brasileña, como director de la revista Brasileira de Filosofía. Entre sus obras principales deben mencionarse La teoría tridimensional do direito, de 1968, y Experiencia e cultura, de 1977. Bien, pues ahora hablaremos de nuestro Perú y de nuestro representante en esta corriente filosófica. Tenemos a Carlos Fernández Cesarego, nacido en Callao el 7 de marzo de 1926. Fue un jurista peruano que ejerció como docente en las principales facultades de Derecho del país como del extranjero, entre las que destacan la Universidad de Siena, la Universidad de Nápoles, la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Buenos Aires. Fue doctor en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con su tesis Derecho de las Personas, la misma que fuera publicada en 1962 por la misma casa de estudios, bajo el título de La noción jurídica de la persona. Entre las principales culturas que se han visto claramente influenciadas por sus aportes, destacan la argentina, la francesa, la italiana y desde luego, obviamente, la peruana. Destacan entre sus principales investigaciones la teoría tridimensional del derecho, la noción jurídica de persona, el abuso del derecho, el derecho a la identidad y a la creación de los conceptos de daño a la persona y proyecto de vida, entre otros. Es coautor del Código Civil Peruano de 1984 y ponente del libro primero referido obviamente al derecho de la persona. Características del tridimensionalismo jurídico. El tridimensionalismo jurídico constituye una teoría jurídica que analiza el derecho desde un punto de vista donde es siempre dialéctico, instituyéndose en una correlación permanente y progresiva entre los tres términos, a efecto de lograr la integración del hecho en valor dando origen a las normas. La forma en la que aprende el objeto denominado derecho, considerándolo como un hecho o fenómeno que no existe sino en la sociedad y no puede ser concebido fuera de ella. El derecho tiene como cualidad inseparable el ser social. Lo que hace el tridimensionalismo es facilitar la comprensión de las instituciones jurídicas, mostrándolas en su interacción con la conducta subjetiva, el valor y la norma. Constituye el resultado de una consolidación objetiva de la consistencia fáctico, axiológico, normativa, de cualquier momento de la experiencia jurídica, encontrándose, pues, en una constante dinámica interacción de la yuxtaposición referida. Si el hombre determina vivir en sociedad, es necesario que su conducta tenga límites o demarcaciones, en las cuales se respete el actuar de los demás y con ello se alcance la armonía, la tranquilidad y la paz social. Los postulados científicos sociales de la teoría tridimensional del derecho. Postulado número 1. El derecho es un producto histórico-cultural. El maestro Miguel Reale concibe el derecho como un hecho histórico-cultural, lo que queda comprendido dentro de un proceso que encuentra explicación en la historicidad del propio hombre. El derecho como hecho histórico-cultural es entendido única y exclusivamente en función de los actos que quedan plasmados en normas, las cuales son determinadas por los valores que históricamente inciden en su concepción. Postulado número 2. La persona constituye un valor en sí misma y es fuente de todos los valores. El hombre tan solo por ser hombre constituye en sí un valor. El revelarse del hombre a sí mismo ya es en sí y por sí un valor. Solamente el ser humano debe contemplarse en naturaleza de persona para advertir lo que constituye, y una vez que se reconoce a sí mismo como un valor, puede reconocer otros valores. Postulado número 3. El derecho es de naturaleza triádica.
Bajo este postulado, el derecho debe entenderse en una realidad integral, de la cual surge y para la cual se genera, no concibiendo el derecho como una pura abstracción lógica o ética aislada del quehacer social. Sin embargo, tampoco la concibe como un producto de la realidad lisa y llana, sino como un producto de la acumulación de hechos sujetados por determinados vínculos o ligas. Para el maestro Miguel Reale, el derecho está integrado por tres elementos inseparables, los cuales son hecho, valor y norma. Son las tres dimensiones esenciales de la experiencia jurídica. En toda la realidad jurídica hallamos siempre la presencia del hecho, del valor y de la norma, las cuales son dimensiones inseparables. El autor del tridimensionalismo jurídico aborda en especial el término experiencia jurídica para dejar bien sentado que ésta se nutre siempre de los tres elementos hecho, valor y norma, y así lo distingue de otro tipo de estudios como es el caso de los sociológicos, cuales pues se centran única y exclusivamente en el elemento hecho, dejándolo desprovisto de cualquier otro componente. También del caso de los estudios filosóficos, los cuales atienden solamente a los valores, y el caso de los juristas puros, en el cual pues se interesan en el estudio de las normas. El derecho es el hecho social en la forma que le da una norma racionalmente promulgada por una autoridad competente, según un orden de valores. El derecho se presenta como la sustracción de hechos significativos, el que debe tener la cualidad de ser válido. Esta característica se obtiene a través de la promulgación por una autoridad competente que a su vez debe tener un contenido al que se etiqueta como valor. La experiencia jurídica se presenta, y así debe tomarse, como un proceso de objetivación y discriminación de modelos de organización y de conducta, sin pérdida de su sentido de unidad. Esta pues proporciona las formas que han de ser integrados para dar vida al derecho que se obtiene de los signos espontáneos y elementales de juridicidad, el que surge del derecho objetivo y de los derechos subjetivos. Apreciación crítica del tridimensionalismo jurídico. La teoría tridimensional del derecho proporciona las herramientas necesarias para determinar los elementos que deben estar presentes en la conformación del derecho de un país. Además, constituye una teoría jurídica que analiza el derecho desde un punto de vista donde es siempre dialéctico, instituyéndose en una correlación permanente y de forma progresiva entre los tres términos de la experiencia jurídica, a efecto de lograr la integración del hecho en valor dando origen a las normas. Tenemos claro, pues, que la importancia del tridimensionalismo jurídico se funda en el hecho de que observa el derecho en su dialecticidad permanente, lo cual permite que camine conjuntamente con la cultura de cada pueblo.